Hola, soy Mary Nieto. Hoy te quiero hablar desde adentro, un espacio donde hablaremos acerca de nuestras experiencias vividas en la niñez y que sin darnos cuenta afectan y transcurren en nuestra vida adulta. Estaremos hablando acerca de esas heridas, cómo las cargamos y cómo éstas se manifiestan en nuestras decisiones y relaciones. Para esto yo me complace invitar a mis mentores en esta primera vez y es un placer tenerlos acá. Bienvenidos. Gracias, Mary. Bueno, mi nombre es Hader Gracia y bueno, tengo la dicha y la gran responsabilidad y sobre todo el placer de mentorearte, de estar contigo en un acompañamiento constante y de verdad que estoy muy contento por la invitación y estoy acompañado de mi esposa. Hola a todos, mi nombre es Aida López. Para mí también es de mucha alegría poder estar aquí en este podcast junto a ti, Mary. Muchas gracias. Hoy estaremos hablando acerca de las heridas de la niñez y les haré unas preguntas acerca de esto y de cómo fueron sus experiencias con relación a sus padres desde su niñez hasta su etapa de adolescencia. Y bueno, la primera es, ¿cuáles son las heridas más profundas que puede dejar un padre ausente? Bueno, puedo tomar yo la respuesta a esta primera pregunta porque en mi vivencia tuve a un padre ausente y puedo decir que 3 rasgos principales que dejan estas heridas y que podemos estar marcados es la soledad, una de ellas, la otra es la inseguridad y como tercera puedo decir que es la carencia afectiva. Ok. Eh, También uno de los efectos más importantes de, de la pregunta que nos haces respecto a una paternidad ausente es la sensación de abandono que puede experimentar el niño o la niña, ¿verdad? Y que eso de alguna manera en su edad adulta se puede reflejar como como una característica interna de percibir en sí mismo el hecho de no ser valioso. Y esto a su vez puede llevar a la persona a intentar demostrar de manera equivocada a la sociedad o a la comunidad que le rodea a través de prácticas o situaciones el hecho de que ella o él sí es valioso. Entonces eso es. Bueno, yo les haría otra pregunta y es que, ¿qué significa ser un padre ausente y un padre presente? ¿Cuál es el significado de acuerdo a la experiencia vivida por ustedes? Bueno, podemos decir, o puedo decir, que un padre ausente es aquel que no ejerce su paternidad, entendiendo que la paternidad es todo aquello que un padre debe proveer a sus hijos, no tanto en una solvencia económica, sino también todo lo que tiene que proveer de manera afectiva, en el cuidado de las emociones de sus hijos y también ser una parte activa en la crianza de cada uno de sus hijos. Y un padre ausente, que en mi caso fue un padre presente en mi casa, en mi vivir, pero muy ausente de ejercer una paternidad. Y cada una de estas cosas son en las cuales carece un padre ausente. Sí, evidentemente mi esposa pues tiene la razón y yo quisiera enfocarme más en contestar las características del padre presente. Yo, Una pregunta antes de que ¿cómo puede herir el padre presente a un hijo? ok, eh, antes de complementarte esa pregunta, yo quisiera, a diferencia de mi esposa, nosotros tenemos una combinación en cuanto a la paternidad porque ella experimentó, como ya lo he dicho, la ausencia paternal y yo en cambio tuve una experiencia paternal que hoy puedo decir siempre estuvo presente. Estuvo presente. Eh, y la paternidad presente es aquella que es consciente y está consciente de su impacto espiritual y emocional. Además del impacto de la provisión, que bueno, es una responsabilidad de cada padre proveer lo material, lo económico, pero como decía mi esposa, no únicamente
la paternidad presente se centra en suplir una necesidad económica o financiera o educativa, sino más bien el impacto, la conciencia del padre del impacto espiritual y emocional referente a sus hijos. Ahora, ¿cómo puede herir un padre presente a sus hijos? Hombre, yo creo que cuando hay alguna... Partamos de la base que en la mayoría de los casos, un padre presente que es consciente del impacto espiritual y emocional sobre sus hijos, a priori no va a querer herir a sus hijos o no va a tener esa iniciativa. Pero como no somos perfectos y hay escuela para todo, pero menos para enseñarte a ser un buen papá, sino que uno lo va aprendiendo con las experiencias, con los golpes, con tantas experiencias negativas que de pronto uno dice, óyeme, no debía hacer esto. De hecho, cuando uno tiene más de un hijo, hay situaciones que uno pudo ejercer sobre su hijo primogénito o su hija, que uno dice, por la experiencia de ese primer hijo, yo no puedo cometer esto con mi segundo hijo o con mi tercer hijo. Y muchas veces cuando entramos a compararlos, voy a usar tu nombre, Mary, pero tú ¿por qué no puedes ser como tu hermana? ¿Por qué tú no puedes reaccionar como ella? Recuerda que, o compararlo con habilidades o con reacciones, y eso puede herir. Sí, creo que son expresiones que pueden demostrar de pronto al chico, puede causarle una herida en el corazón, y aunque el padre no lo haga con esa intención, termina causando una herida ahí que queda dentro de su corazón, y como el chico no lo habla, no lo expresa, se causa una herida que puede trascender a unas relaciones futuras. De pronto también frases como, no llores, eso es de tontos, eso es de pronto como intentar cohibir el expresar sus emociones antes de enseñarles a gestionarlas o a equilibrarse en ellas, sino de pronto como una constante intención de apagar o de reprimir lo que el niño puede estar experimentando. Yo creo que debemos más bien es como encauzarlas y enseñarlas a gestionarlas. Exacto, a gestionar las emociones, y no solo gestionarlas, sino también tener un poco de prudencia al momento de expresarnos hacia nuestros hijos, porque las palabras tienen poder y marcan una herida o marcan una experiencia positiva para las relaciones futuras de tus hijos, cuando se vayan a casar, cuando vayan a tener relaciones interpersonales, sean amigos, familia. Esto va a marcar cómo él se relaciona con las personas. Partiendo de esa base de la parte emocional, la pregunta que me ocurre ahora es, ¿qué efecto tiene crecer con amor condicionado o con una conexión emocional limitada? ¿Cuál es el efecto que ocurre con estas dos? Bueno, en la vivencia de un padre ausente, nosotros podemos, o en mi caso pude experimentar, que eso me llevó mucho a tener una dependencia emocional. Cuando nosotros vemos que quizás el amor que nuestros padres nos muestran va condicionado a algo o lo hace con algún tipo de interés, nosotros como hijos nunca vemos eso. Nosotros nunca vemos que nuestros padres nos quieren amar o nos aman de una manera interesada o con una condición. Pero si dentro de la relación uno está notando o uno se está dando cuenta de que no recibe ese afecto genuino o ese afecto de manera integral que un papá le tiene que dar a un hijo, pues nosotros estamos sintiendo de una u otra manera que tengo que hacer algo para que él me ame, o que tengo que buscar una forma de ganarme su amor, su atención, su cariño, y eso hace que en los niños se genere una dependencia emocional. Es cierto, que codependan de las personas. Entonces, cuando van a tener relaciones interpersonales, la persona va a poder manipularlos por tener esa falencia. Entonces, va a querer estar pegado y no ve de pronto que esa persona le está haciendo daño y quiere codepender de él. Para esto, y eso causa una herida, ¿no? En las personas. Entonces, ¿es posible sanar este tipo de heridas siendo ya uno adulto? O sea, como ustedes, de pronto venir con una falencia o una herida desde la niñez por un padre ausente. Y no estamos hablando de pronto de echarle toda el agua sucia a un padre ausente, porque el padre presente también puede herir, como lo estábamos hablando. Pero ¿es posible sanar estas heridas llegando a una vida adulta? Por supuesto.
Yo creo que no es solamente posible, sino que también es urgente hacerlo. Es necesario. A mí me gusta mucho el texto que está en Isaías capítulo 61, que tiene un paralelo de cumplimiento en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para, y empieza a desglosar los efectos internos y todos conectan con una sanidad interior. Dice: me ha enviado a vendar a los quebrantados, a los presos, apertura de la cárcel, a sanar a los quebrantados de corazón. Y lo que me llama la atención es que en los procesos de donde Jesús intervino frente a una persona, un hombre, una mujer, Jesús no solamente perdonó pecados sin sanar las memorias de ellos. O sea, Jesús se caracterizó por hacer una obra integral de sanidad del ser. Entonces yo creo que sí es posible y es necesario y es urgente. Creo que partiendo de lo que usted dice, creo que si uno no sana, va a sangrar sobre encima de las demás personas, sobre no solo tus hijos o tu esposa o tu pareja, sino también con las amistades y con la parentela, tíos, primos. Vas a sangrar porque vas a dar con base a una herida, y deberíamos de sanar antes de, evidentemente, formar una familia, para que podamos de pronto impactar de otra forma a nuestros hijos y a nuestra generación. Así es, porque es que estas marcas que deja la ausencia de un padre en la vida de un hijo, claro que hacen heridas, muchas heridas. Inclusive, yo puedo decir que yo nunca supe que estaba herida. Uh-huh. Yo supe que estaba herida cuando a mis 19 años yo fui a un encuentro. Y en ese encuentro, al ser reflejado en mí, o al yo descubrir el amor de Dios y entender la inmensidad de este amor que aún cubre las falencias que había en mí por la carencia de un padre presente, yo me di cuenta que había muchas heridas hacia mi papá, porque él no había hecho tantas cosas, y que por esas tantas cosas que él no había hecho, yo estaba como estaba. Pero cuando yo llego a reconocer a Dios, a ese infinito amor de Dios, y a descubrir que Dios es mi Padre, Él vino a sanar todas esas heridas. Pero debe ser una decisión mía cuando yo llego a los pies de Dios. Yo no puedo excluir a Dios en esta parte de mi vida, porque solo Él hizo posible eso en mí. Y se hace real lo que dijiste tú acerca de lo que habla Dios en su palabra, todo lo que Él vino a hacer al alma del hombre. Él vino a sanar toda herida, Él vino a vendar esas heridas, Él vino a restaurar nuestro corazón. Y únicamente con Él y en su amor nosotros lo podemos lograr. Así es. Mary, es importante destacar que esta sanidad no es un evento, no es una experiencia momentánea, sino que es un proceso. Y bueno, es importante saber que Dios no borra, bueno, en la mayoría de los casos no lo hace, no borra el recuerdo, porque dice su palabra en Job capítulo 11, versículo 13: te acordarás de ellas como aguas que pasaron, refiriéndose a la miseria o al dolor de la vida, ¿verdad? Y el Señor lo que hace es que invalida o anula la conexión emocional del evento o del recuerdo que pudo marcar negativamente. Pero utiliza eso como una experiencia. Pero claro, es que la experiencia de sanidad es evidentemente es una experiencia transformadora. Lo que pasa es que la gente debe entender que no soy sano o no soy sanado en un momento, sino en un tiempo limitado, exactamente, si no me largo. dedico a trabajarlo. Y en este proceso, por ser proceso, es algo secuencial, es algo que voy logrando. Y parte del reconocimiento, como decía mi esposa, ella no sabía, pero reconoció que estaba herida,
porque se dio cuenta en un espejo que Dios le permitió ver. Exacto. Entonces reconocer, nombrar el dolor, perdonar, buscar ayuda y recibir el amor del Padre, algo puntual que dijo Aida en estos momentos. Usted ha dicho algo muy puntual porque la mayoría de personas pensamos que el sanar es un proceso que es rápido, que es, bueno, listo, yo descubrí esta herida y la sané ya, hacia el chasquido de los dedos, y no es así. Es un proceso lento en donde que descubriste una herida, pero cuando vas trabajando esa herida vas a descubrir otras y se van a destapar otras y va a haber llanto, va a haber dolor, pero también va a haber sanidad si lo haces con Dios, con Jesús, que es el que nos limpia, nos liberta y nos da un corazón nuevo, un corazón sano a través de su Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, que es el que consuela nuestra alma. Pero me causa curiosidad porque también podemos hablar de la paternidad presente. Hay padres, como lo decía usted, pastora, que estaban presentes físicamente, pero emocionalmente no. Entonces, ¿qué impacto tuvo esa presencia de la persona físicamente con usted, pero emocionalmente distante? Bueno, la verdad es que no es fácil lo que un hijo vive cuando un papá está físicamente presente, pero emocionalmente separado. No fue un buen impacto, fue un impacto muy negativo, porque eso hizo que yo creciera con muchas inseguridades. Yo recuerdo que mi papá nunca fue al colegio a recibir un boletín. Mi papá no iba a una presentación de mi colegio. Yo no sé lo que es un regalo de cumpleaños, lo que no lo supe. Pues muchas veces creí que esa era la manera de amar de mi papá. Pero cuando ya yo crecí y me di cuenta de muchas cosas, ya yo comprendí que él realmente era carente para darnos eso. Y muchas veces las personas que fuimos criadas por esa generación, porque podemos decir que se ha levantado una generación más consciente de lo que es la paternidad. Y yo lo vivo con mi esposo. Él es un papá muy presente en todos los aspectos en la vida de mis hijos. Y yo puedo ver que esta generación es más consciente de lo que es tener presencia en la vida emocional de un hijo. Pero nuestra generación, y quizás a ti también te pasó, Mary, sí, vivimos eso, y lo que nos decían es que él no puede dar de lo que no tiene, o es que él no puede dar de lo que no recibió. como una excusa. Exacto, de pronto como que tapando un poquito o justificando un poquito su reacción hacia sus hijos. Pero si quizás esto puede ser una justificación o esto puede ser validero en la vida de un padre, pues para un hijo eso causa un impacto muy negativo, eso causa mucho dolor. Pero aquí lo importante de entender, nosotros ahora en nuestra posición de adultos, en nuestra posición de hijos, que tuvimos padres ausentes, presentes físicamente en casa, es que cuando Dios viene y sana esas heridas, comprender que Dios todo lo puede hacer nuevo. Y no quedarnos como que en eso del pasado, es que Él no me dio lo que a Él no le dieron, sino que yo pueda que a partir de ahora entender que ya Dios ha hecho todo nuevo en mí y que ya toda herida ha sido sanada y que ahora yo puedo ser una madre presente en la vida de mis hijos, tanto física como emocional. Así es. Y sí es cierto, yo también lo viví en mi adolescencia, pues estuve en una etapa de rebeldía por tener de pronto la presencia física de mi papá, pero emocionalmente no estaba presente. Cuando crecí ya, convirtiéndome en adulta, me di cuenta que no lo justifiqué, pero lo perdoné, porque a él nunca le dieron un manual para ser un papá. Y es lo que enseño a los chicos, a los adolescentes, de que tu papá no tiene un manual para ser papá. No lo justifico, pero ten paciencia con él y trata de manejar una relación desde otro punto de vista, porque él quizás no tuvo una enseñanza para hacerlo. Y esto ha traído tranquilidad a mi vida, o sea, trajo mucha paz y mucha tranquilidad, porque pude escuchar de la boca de mi papá decir, es que el trabajo me absorbió tanto que me perdí muchos años de ustedes y no los vi crecer. Y en su momento yo lo veía como un defecto y una herida que había marcado mi dolor, que él no hubiera estado presente en mis
partidos de baloncesto, que no hubiera estado presente en muchas cosas, hasta llegar tarde a mi propio quinceañero. Y cuando yo lo oí a una edad ya adulta decir eso, yo dije, uy, fui bastante dura con él, porque en realidad lo que estaba haciendo era traer provisión a mi casa. Y entre su falta de pronto de no conocer cómo era una relación entre hijos y papá porque su papá no la tuvo con él, por eso de pronto descuidó esa relación. Pero ahorita manejo una relación perfecta con él, donde me cuenta cosas, me dice cosas, me puedo sentar con él, hablar, dialogar, porque primero yo decidí sanar y él vio el cambio. Yo decidí sanar y yo decidí perdonar su paternidad, perdonar sus errores y Dios transformó mi corazón y mi manera de verle. Y por eso hoy me puedo sentar con él y puedo dialogar. Yo, además de eso, bueno, desde mi óptica, ustedes tienen como una historia similar. Sí. Pero creo que también puede ser como una de las experiencias más confusas de abandono o de ausencia, porque imagínate tenerlo allí pero que no esté. Eso puede traer como confusión y dualidades de identidad, de no expresarse. Que abre una herida de rechazo y abandono. Exactamente. Es una herida de rechazo y abandono que te hace codepender de algo. Correcto. Todo el tiempo. Y quedas como marcado ahí en esa condición de tener la dualidad de, me rechazan pero también me aman. Exactamente. Y entonces se genera algo que tú preguntaste ahorita, ese amor condicionado. Entonces, ¿qué debo hacer yo para llamar su atención? Entonces eso también genera otras situaciones de vida ya en la adultez. Exacto. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que es ¿qué ocurre cuando hay un padre realmente presente y consciente? ¿Qué ocurre ahí? Que bueno, aquí nos puede colaborar el pastor porque tuvo esa gran experiencia y me imagino que debió ser espectacular. Bueno, todos los padres cometemos errores. Digo cometemos porque ya yo estoy en una experiencia de la paternidad. Mi esposa lo dijo, y es bueno que ella lo diga porque ella es la que está ahí, claro, conviviendo y viendo cómo puedo yo, desde mi posición de padre, ser un padre presente. Y yo tengo hijos, tengo una niña de 10 años, próxima a cumplir 11, un niño de 8, próximo a cumplir 9. O sea que no soy un padre con hijos mayores, tampoco con recién nacidos, y ya he tenido la oportunidad de cometer muchos errores y de también tener muchos aciertos. No obstante, tener un padre presente es una experiencia maravillosa, gratificante. Una de las cosas que yo más admiré de mi papá, porque mi papá, bueno, ya no está con nosotros, una de las cosas que yo más admiré fue su capacidad de comunicarse con nosotros y de hablar cualquier tema de puertas para adentro sin ningún tabú. Eso es algo. Él a mí me logró encontrar en muchas faltas, situaciones que de pronto me sorprendió cometiendo errores. Y yo cuando, sobre todo en mi adolescencia, esperaba una reacción fuerte, no. Y eso me conectó más con él. Eso me conectó emocionalmente con él, impresionante. Situaciones de adolescente, de joven, y él más bien en mí. Yo recuerdo una experiencia, una noche, yo estaba haciendo cosas que no debía hacer y él me sorprendió, y cuando yo me llené de temor y lo vi a él con su mirada lo dijo todo. Y eso me acercó a él. Al día siguiente hablamos del tema, lo trabajó muy bien, y eso
como cuando uno juega un juego de video, desbloquea un nivel. Ujú. Desbloqueé un nivel y ya me tenía acá porque ya sabía cosas que de pronto yo no hubiese sido capaz de decirle, papá, me está pasando esto. Ya. Sí, él cometió errores, como todo, pero algo que admiré de él, y esto es una de las características de una paternidad presente, es que la paternidad presente reconoce sus errores. Cuando un padre está presente, es capaz de decirle a su hijo, ¿sabes qué? Perdóname porque no debía hacer esto. Sí, no se pone por encima de él, sino que no estoy diciendo que se sobrebaje, pero sí se pone a reconocer algo que hizo. Claro. Y eso hace que conecte más con el adolescente, con el niño, con el joven, y lo hace ganar autoridad. Totalmente. Tú has dicho algo, has hecho clic en lo siguiente que iba a decir, y es que la paternidad de parte de Dios siempre tiene autoridad sobre sus hijos, pero cuando no tenemos esas actitudes, cedemos la autoridad y entonces el focus de los hijos busca llenar ese vacío, y obviamente nadie podrá llenar un vacío de un padre si Dios no lo llena él mismo. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Hay rasgos importantes de una paternidad presente, es que siempre es ejemplo en lo bueno y en lo malo, en el sentido de que cuando se cometen errores, es capaz de decir, me equivoqué, perdóname, no debía hablarte así o no debía hacer esto, y lo dice de corazón. Segundo, es ejemplo de vida. Tercero, intenta conectar emocionalmente con sus hijos y espiritualmente con sus hijos. Yo recuerdo que, y con esto termino porque me estoy extendiendo en la respuesta, Tranquilo. yo recuerdo que mi papá era de aquellos que nos levantaba y hacía devocional con nosotros, nos enseñaba la Biblia. Siempre el tema del temor a Dios estuvo presente. Creo que parte o gran parte de lo que soy hoy tiene que ver con las bases que él y junto con mi madre, porque me tengo que nombrarla a ella, edificaron, y me corrigió. Un padre presente corrige, un padre presente exhorta, un padre presente escucha. Pero el escuchar no es para manipular o ser manipulado, sino para establecer límites correctos y concretos de identidad. Porque lo hace con una base que es el amor. La base es el amor y por eso puede hacerlo desde ese punto. Bueno, usted hablaba acá de una trascendencia también, porque tuvo un padre presente, pero usted también está reconociendo que ha tenido errores al momento de criar a sus hijos. Entonces quiere decir que hay una trascendencia de un papá presente a la paternidad que usted está brindando a sus hijos, que evidentemente va a cometer errores, pero va a poder transmitirlo y reconocérselo a sus hijos, y eso va a traer que ellos puedan crecer con seguridad de que en algún momento como papá van a poder errar, pero el reconocerlo lo va a llevar a ganar autoridad. Eso es el mensaje que le está mandando al hacer esto. Y la pregunta que me surge es, como padres, ¿qué deberían hacer para que las heridas de mi pasado no trasciendan a mis generaciones? O sea, ¿cómo hago para que esas heridas que de pronto ocasionaron en mí, en la infancia, en la adolescencia o en la juventud, no golpee a mis hijos, o no golpee a mi pareja, o no golpee de pronto a un futuro cuando arme una familia? Bueno, aquí lo más importante es que nosotros podamos sanar esas heridas. Aún si ya somos padres o si todavía no somos padres, poder reconocer que hay heridas en mí causadas por una ausencia de paternidad que deben ser urgentemente sanadas. ¿Por qué? Nosotros en nuestra experiencia como pastores, como mentores, llegan personas a nuestra vida buscando un consejo, quizás por alguna situación que están atravesando con sus hijos, y nosotros vamos a la raíz del problema y nos damos cuenta que muchas veces la raíz se debe a que ellos están criando a sus hijos con mucha culpa por las heridas que hay de su pasado. Entonces, unos hijos que fueron todo el tiempo ignorados o que fueron todo el tiempo, que traen a su vida adulta heridas de una paternidad ausente, de un padre ausente,
quieren ahora ser sobreprotectores con sus hijos. Entonces están todo el tiempo haciéndole las cosas. Ya los hijos tienen 25, 30 años y todavía está papá ahí haciéndole las cosas. Y no le dan a ellos una independencia para que el hijo despegue, para Claro. que él se dé cuenta que ya no soy un niño, que ya mamá y papá ejercieron sobre mí una independencia que ahora en mi vida adulta yo necesito tener, porque yo quiero tener nuevas generaciones. Entonces se hace urgente que esas heridas sean sanadas, Claro. porque sin duda alguna van a ser transmitidas a nuestras generaciones. Ahora, gracias a lo que ya Dios ha hecho en cada uno de nosotros, ya nosotros sabemos qué cosas no podemos darle a nuestros hijos. Ya nosotros sabemos que debemos esmerarnos todos los días en poder tener presencia en cada una de las áreas de la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan ser apapachados. Ellos necesitan ser mimados, ellos necesitan ser amados, pero también necesitan ser corregidos, también necesitan ser instruidos, y ellos también necesitan saber que un error que ellos han hecho, antecediéndole una instrucción, eso genera una consecuencia. Entonces, el hecho de que mamá y papá le hagan ver a ellos esa consecuencia no quiere decir que ahora yo soy malo y que estoy criando bajo una herida de mi pasado, sino que yo estoy siendo consciente de que es lo que ahora mi generación, mis hijos necesitan para crecer sanos. Claro. Porque lo que un papá siempre debe procurar es que sus hijos se levanten siendo sanos, siendo restaurados y siendo libres de cada una de estas heridas que pudo haber marcado la vida de sus padres. Ok, y la siguiente pregunta que me ocurre es, ¿cómo ser un padre o madre, en su caso, más consciente y evitar repetir patrones que ya aprendiste? Porque es inevitable que vengas con unos patrones aprendidos desde tus papás, porque fue que lo que viste, el patrón de crianza todo el tiempo fue verlos de una manera, cómo criaban, cómo corregían, cómo te comunicaban las cosas. Entonces, ¿cómo evitas tú este tipo de patrones para con tus hijos? Bien, esa es una pregunta que, por supuesto, tiene una respuesta no sencilla, no simple y no corta. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más efectivo posible. En primer lugar, la paternidad no nace de la perfección, sino más bien de la reflexión continua. Okay. Uno debe reflexionar sobre si está comprometido con sus hijos, de cómo estoy yo viviendo mi rol desde padre, ¿verdad? Desde padre. Algo que yo le digo a las parejas que vienen a nuestra ayuda, a nuestra charla, a nuestro consultorio, si se puede llamar de alguna manera, es que en primer lugar uno como esposo va a tener múltiples diferencias, pero en lo que uno menos debe tener diferencias es en la forma y en la visión de crianza de sus hijos. Deben estar en la misma comunión. Exactamente. En la misma conexión. En la misma conexión, en la misma comunión. Entonces, aquí yo creo que podríamos nombrar algunos tips de cómo no repetir patrones. Perfecto. En primer lugar, anoten ahí, anoten. hay que practicar la autoobservación. Preguntarnos por qué reaccioné así, por qué me desequilibré en esto, por qué le grité o por qué lo comparé. Es decir, hay que hacer una autoobservación objetiva y consciente, no desde la justificación, sino desde la realidad tangible de lo que está sucediendo. Estoy corrigiendo a mi hijo desde el miedo o desde la culpa, como decía mi esposa anteriormente, o desde la ira. Y esto realmente nos permite tener un buen ejercicio primario de una paternidad responsable. Segundo, hay que pedir retroalimentación con humildad. Y obviamente a nuestros hijos o inclusive con nuestra pareja. A veces la pareja de uno, y esto uno lo vive, uno le dice, creo que fuiste muy duro con él,
Creo que estás siendo muy, muy lapso. Creo que no estás imponiendo los límites. Y hay que no ir a la defensiva, sino ¿por qué lo estás diciendo? Ser humilde. Ser humilde. O a los hijos, pedir retroalimentación, Ujú. ¿verdad? Creo que eso no lo hace todo el mundo. No lo hace todo el Porque mundo. minimizan el tema del hijo. Ujú. Como yo soy papá y tengo autoridad, solo hablo yo porque soy la autoridad de esta casa y mi hijo no cuenta. Por ejemplo, y mira, y fíjate que eso nos conecta a una de las primeras preguntas que me hiciste, o que nos hiciste, es cómo la paternidad presente puede herir a los hijos. Y frases como, ¿sabes? Que cuando seas alguien en la vida me vas a entender. Ujú. Eso no es una frase sabia. Sí es verdad que sucede. Hay cosas que nuestros hijos no entienden. Pero cuando yo tomo ese argumento para empequeñecerlo, para apocarlo emocional y espiritualmente, la frase pierde efectividad. Lo que sucede es que yo sí debería preguntarle, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué tu reacción cuando yo te digo esto? Y voy a escuchar de mi hijo decir frases como, es que yo siento que cuando tú me dices esto, vas a pegarme o vas a hacer algo. Yo siento como que si me fuera a pasar algo. Y entonces cuando yo descubro ese temor en mi hijo o en mi hija, yo empiezo a regularme. Entonces, como estoy causando un efecto negativo en él o en ella, Claro. entonces yo puedo encontrar otra manera para lograr aquello que yo quiero lograr. Si yo quiero lograr una autorreflexión en mi hijo, o una corrección, o un cambio de actitud, Cambio mi manera de comunicarme. correcto, evidentemente estoy diciendo, no lo estoy logrando así, pero eso, ¿qué me dio la oportunidad de aprender? Escuchar a mi hijo o a mi hija. Y eso es un problema bastante fuerte hablando a todas las generaciones, el escuchar. No estamos escuchando. Exactamente. No escuchamos a la persona que tenemos al lado, no escuchamos a los que nos rodean, sino simplemente hablamos y hablamos en un tono elevado, hablamos en un tono a través de una emoción y no lo hacemos bajo el amor, bajo la tranquilidad, donde yo te escucho y hay una relación de yo te escucho, tú me escuchas y va a haber una armonía en esa relación. Voy a decir uno u otro tips que nadie lo ha dicho en la vida, es primera vez, esto es una revelación que tengo, esto nadie lo ha dicho. Eso es primordial aquí en Desde Adentro, anótenlo. Y fíjate que hasta puede ser un cliché o una frase de cajón, es respirar antes de reaccionar. Exacto. La respiración es involuntaria. Uno respira hasta dormido. Uno hace cualquier actividad física, vamos al gimnasio y no tenemos que decirle a nuestro organismo respira. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo tomo dominio de mi respiración y controlo, inclusive hasta mi ritmo cardíaco cambia. Uh-huh. Ya se regula. Y a veces una conducta emocional desordenada no nos permite eso. Entonces, los espirituales lo llamamos dominio propio y la Biblia lo relaciona así, porque realmente se necesita una fuerza interior de Dios para lograrlo. Y los psicólogos lo llaman inteligencia emocional. Y los psicólogos lo llaman inteligencia emocional. Pero evidentemente yo considero que para ser una persona de inteligencia emocional, Dios tiene que estar en el asunto. Así es. ¿Sí? Listo. Ah, ok. Bueno. 4, ¿no? Porque seas de falsa recordación. Perfecto. Listo, ya. ¿Qué diría hoy a un adulto que vive con una herida de la infancia? ¿Qué le diría? Porque ustedes ya obviamente están más grandes que yo. Yo le diría que no fue su culpa que haya tenido la infancia que le tocó tener, que no fue su responsabilidad, ni que él escogió su entorno ni su cultura familiar, pero que sí es su responsabilidad ahora de adulto sanar. Uh-huh. Sanar hoy, reconocer, porque no nos podemos hacer cargo de nuestro pasado para cambiarlo, pero sí nos podemos hacer cargo de nuestro pasado para sanarlo. Sí. ¿Ya? Sí. Para sanarlo. Entonces, lo que yo le diría es que sus heridas no definen su identidad. Y eso se lo puedo decir con argumentos. La Biblia dice, por ejemplo, en Salmo capítulo 27, versículo 10,
aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y esta frase marca el principio de la restauración que Dios puede hacer completa, rotunda en el corazón de una persona, de un hombre, de una mujer. Entonces le diría que no es lo que le hicieron, que no es lo que le dijeron que era, sino que es lo que Dios dice que Él es. Porque dice, hay una frase que me gusta que Dios le dijo a Jeremías, que simplemente es un reflejo de todo lo que nos puede pasar si vamos a Dios. Dice Jeremías capítulo 1 versículo 5, que antes de que él naciese ya Dios lo había escogido, que él fue formado de parte de Dios. Entonces eso es lo segundo que le diría, es que sanar sí es posible. Nuestra sociedad está llena de postulados que nos quieren hundir más o sumir más en esa agonía de esa herida, pero que sí hay posibilidad de sanar. Así es. ¿No? Y que es tiempo de buscar esa ayuda, porque si permanece en esa situación es porque evidentemente no ha podido sola. Exactamente. Entonces puede hacerlo. Exacto, porque muchas veces buscamos la sanidad individual y necesitamos que otra persona esté con nosotros en el acompañamiento de esta sanidad. A veces no visitan a los psicólogos porque creen que los psicólogos es para locos, o a veces no buscan a Dios porque es que cuando yo siento una emoción, entonces hasta que no se me pase la emoción no hablo con Dios, sino Yes. que se lo digo después cuando esté más calmada, porque qué vergüenza, porque Dios me va a ver que estoy enojado, me va a ver que estoy alterado, como si Dios no te estuviera viendo en ese preciso momento. No, Comunicarlo y hablarlo con Dios te va a hacer que puedas controlar, tener ese dominio propio, esa inteligencia emocional de esa emoción que estás reaccionando. total, no has Y dicho puedas nada. tener el control y poder hablar y reaccionar desde otro punto de vista. Es que Él nos conoce. Exactamente. Pero muchas veces no pensamos que, ay, qué pena con Dios. Total. No, es que es una realidad lo que acabas de decir. Total. Exacto. Una pregunta para la pastora, y es, ¿cómo se suele compensar esa ausencia en la vida adulta? Bueno, antes de responderte esta pregunta, quiero complementar un poquito una respuesta a la pregunta anterior. Otra cosa que yo le diría a un adulto que vive con estas heridas de su infancia es que es importante reconocer. Muchas veces llegamos a la vida adulta con el mismo postulado del que hablé ahorita. Es que yo no puedo dar lo que a mí no me dieron. Y allí basamos nuestra relación con nuestros hijos y repetimos los patrones, exactamente. Pero porque nos ha hecho falta reconocer, de que verdaderamente esto que yo estoy viviendo con mis hijos es una herida y que necesita ser sanada. Así es. Quiero decirle a estos adultos que el máximo amor que puede sanar esa herida se llama Dios. No hay otro lugar, no hay otra persona que pueda hacerlo como lo puede hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros. Abrirle el corazón al amor de Dios para tu vida y darte cuenta de todo lo que Él hace en una vida cuando nosotros nos rendimos a Él. Sin duda alguna, Él las viene a sanar todas, y como les decía ahorita, Él lo hace todo nuevo. Dios lo hace todo nuevo. Y eso nuevo que Dios deposita en ti con confianza, tú se lo puedes dar a tus hijos, y de esa forma tus hijos a sus hijos. Así Y qué bonito es cuando nosotros restituimos en nuestras generaciones. Así es. ¿Sí? Cuando ya rompemos el patrón y que a partir de mí, mis nuevas generaciones no vivirán lo que yo padecí. Gracias a abrirle el corazón a Dios. Y que también, pues, como consejo para estos adultos, bueno, yo no soy tan adulta, pero es que no estás tarde para reconocer las heridas que Nunca tienes. es tarde. No es tarde, puedes hacerlo, puedes tener 60, lo que sea, puedes cambiar el rumbo de tus generaciones, tú puedes hacerlo, pero a través del reconocimiento de necesito ayuda, y no hice de pronto el papel como yo me hubiera gustado, y no son de una culpa, sino de reconocimiento, para que Dios pueda entrar y sanarte. Así es. Bueno, y en esa misma línea, lo único que pudo compensar esas ausencias en mi corazón fue el amor de Dios. El amor de Dios. Que lo llena todo. El amor de Dios en su amplitud.
Y puedo ver también la oportunidad que Dios me dio de tener al lado un esposo que ejerce una paternidad presente y que también me llena muchísimo ver cómo mis hijos en esa área son muy sanos. Como lo dijo mi esposo ahorita, obvio que hemos cometido errores. El hecho de que cada día ejerzamos una paternidad presente, también es cierto que no traemos el chip incluido de lo que va a pasar o de la manera como vamos a reaccionar ante cualquiera de nuestras situaciones, pero sí somos unas personas muy conscientes de cómo queremos que nuestros hijos se levanten, de que esas heridas que una vez ocasionaron en nosotros no toquen el corazón de nuestros hijos. Entonces eso también me llena, eso también ha traído esa respuesta a mi corazón, yo ver que en mis hijos la historia es diferente y procuro eso en cada momento de la vida de mis hijos, ver que la historia en ellos sea diferente. Exacto, creo que ahí yo concuerdo con usted porque, bueno, yo no me he casado, no tengo una familia, pero es el focus de buscar de pronto una pareja que me sea de complemento y no repetir un patrón que yo viví, sino poder darle a mis hijos, a mis generaciones, una familia completamente diferente a la que se vivió. De pronto tuve un padre ausente y que ellos puedan tener un padre presente y no repetir los patrones que de pronto aprendí entre mis padres y mi madre. Eso. Bueno, la verdad es que me encantó tenerlos acá. Para mí un placer que estuvieran acá y que estuviéramos hablando acerca de estos temas. No sé si de pronto tengan algo que decir ya para finalizar. Bueno, sí, muy interesante la intervención de mi esposa respecto a la última pregunta. Yo quisiera, además de lo que ella dijo, porque ella lo abordó desde la perspectiva de su sanidad, y yo doy fe de que es así lo que ella está diciendo, pero ¿qué pasa con esas personas que no han tenido esa oportunidad de ser sanados y cómo ellos o ellas intentan compensar esa ausencia de una paternidad sana en la vida adulta? Y podemos concluir o nombrar algunos rasgos de cómo la gente por su propia cuenta intenta compensar. Uh-huh. Primero, hay un patrón en la vida adulta que tiene que ver con relaciones afectivas desequilibradas, ¿ya? No voy a entrar a desglosar ello. De pronto son personas perfeccionistas y de autoexigencia en sí mismas. Hay un apego al trabajo o a la hiperactividad, siempre estar queriendo hacer algo y estar. Y eso de alguna manera son evidencias de ciertos vacíos que se pueden estar reflejando. Una conclusión final que tengo que decir es que hay algo que marca la paternidad presente y sólida, y es una identidad sólida en los hijos. Eso lo genera. Segundo, genera una seguridad en quienes ellos son y quienes no son. Uh-huh. Y por último, me gusta lo que Jesús en su vida acá con nosotros durante estos 33 años de ministerio terrenal, tuvo la conexión con su Padre. Me gusta porque Jesús no estaba en el cielo, sino que estaba en la tierra, y el Padre no lo abandonó, sino que siempre tuvo una conexión con Él. Nos estaba mostrando el modelo perfecto. Total. Y entonces esa frase que está en Mateo que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y no se lo dijo en una visión, sino que dice que lo dijo públicamente y todo el mundo lo escuchó. Es un reconocimiento. Un reconocimiento. Y cuando nosotros los padres no hacemos eso, no reconocemos a nuestros hijos, siempre nosotros inconscientemente vamos a intentar buscar ese valor en otras cosas. Creo que eso es lo que le hace falta a las generaciones de ahora. Total. También, porque por eso hay tantas falencias en eso, porque los papás no pueden reconocer el valor de su hijo. Así es. Yo quisiera regalarles unas palabras para concluir este hermoso podcast. ¿Cómo no? Y es: si hay padres presentes, hay esperanza. No se trata de perfección, sino de presencia. Un padre que ama, escucha y guía y deja huellas que sanan. Los hijos no necesitan padres perfectos, sino corazones disponibles. Si hay padres presentes, aún hay futuro. Así es.
Les agradezco por haber estado acá desde adentro. Para mí fue un placer estar acá y entrevistarlo. De verdad me llena mucho el corazón de que ustedes estén aquí como primicia en este podcast, y los bendigo. Y que ojalá más adelante pueda volverlos a tener hasta para poder hablar de otras temáticas. Muchísimas gracias. Hoy estuvimos hablando acerca de las heridas de la infancia y cómo estas marcan y trascienden, pero también hablamos acerca de cómo sanarlas y cómo romper estos patrones y estos ciclos. Si de pronto a ti te impactó algo, sentiste algo en tu corazón que fue tocado ahí en el fondo, yo te invito a que reflexiones un poquito, cierres tus ojos y hables con Dios y le pidas que Él pueda tocar con su mano tu corazón y sanar esas heridas que fueron ocasionadas en tu infancia, en tu adolescencia y en tu juventud, y no permitas que sigan trascendiendo a tus generaciones. Esto fue Desde Adentro.